Buenos días, congresista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Antes de iniciar el análisis de la situación, además particular que usted enfrenta tras su renuncia al partido político Primero la Gente, queríamos pedirle un comentario general sobre lo que estamos viendo. Esto cuando además tenemos una figura suspendida, la detención preliminar, que los especialistas insisten. Hoy hay un artículo publicado por el exministro Rubén Vargas que dice: mientras esta figura no se restituya, tenemos un vacío que hace imposible la lucha hoy por hoy contra la delincuencia organizada. La minería ilegal no está comprendida en las observaciones que ha presentado el gobierno a esta norma, pero en cualquier caso no hay norma vigente. Entre tanto, bienvenida, gracias nuevamente, buenos días. Buenos días, Mávila, Fernando y todos los peruanas que nos están escuchando, viendo. Realmente es un contrasentido, ¿no? Este gobierno, por un lado, señala su voluntad de luchar contra el crimen organizado, contra las mafias, pero a la vez, si bien el Congreso retrocedió, vamos a decirlo así, en función de toda la movilización de los especialistas, de la ciudadanía, porque quitaba una herramienta que es la detención preliminar al Ministerio Público, la presidenta lo que hace es observar la ley en lugar de aprobarla, ¿no? Y claro, yo creo que ahí hay un juego en pared con el Congreso, ¿no? Yo corrijo, pero tú lo detienes, ¿no? Entonces no hay cómo así un gobierno que dice luchar contra el crimen no da una herramienta a la Fiscalía, que es la detención preliminar, ¿no? En realidad, yo creo que aquí hay una alianza a intereses particulares, que es que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo hay personas cercanas a ellos que efectivamente, si se aprueba esta ley, estarían siendo detenidos inmediatamente. Entonces, aquí hay un tema de intereses particulares de no aprobar una ley, ¿no? Que en realidad ya no hay forma. La fiscal misma, en general los especialistas, todos dicen: por favor, necesitamos que se restituya la detención preliminar. Citando el texto que ha publicado el exministro Rubén Vargas, él dice: la única forma de desarticular a una organización criminal es con detención preliminar. Pensar que estas estructuras actúan en flagrancia es de una ignorancia suprema. Así es. Y pareciera que no se termina de entender la importancia del trabajo de inteligencia y de la detención preliminar que permite precisamente poder interrogar a aquellos que son detenidos, pero en base a un trabajo de inteligencia, que es lo que corresponde hacer con organizaciones tan sofisticadas como las que en este momento operan en el país. Totalmente de acuerdo. Además, creo que, mira, si hubiese la voluntad, el Congreso en este momento, así como hoy día, cuando les interesa, imagínate, está sesionando la comisión de subacusaciones constitucionales, ¿no? Está hoy día sesionando para ver el tema de la destitución del ex premier Salvador de Solar. Lo hacen cuando les interesa. ¿Por qué no convocan a un pleno extraordinario para nosotros votar por insistencia y aprobar la ley y no dejarlo en manos del Ejecutivo? En realidad, como digo, acá hay intereses de que las personas allegadas no sean tocadas por esta ley, ¿no? Nosotros en el país, para luchar contra el crimen, necesitamos que inmediatamente se restituya la detención preliminar. Si no, en realidad, ¿qué herramientas tiene? Y muy bien lo señala el exministro, ¿qué herramientas tiene el Ministerio Público para, en este momento, luchar contra el crimen, detener a los cabecillas, detener a las personas que están en este momento delinquiendo, ¿no? Entonces, creo que acá hay un juego en pared. No, nada es casualidad, y menos con estos temas tan delicados, y creo que el Congreso debiera tener una actitud también más proactiva y decidida de convocar un pleno extraordinario y votar por insistencia este proyecto de ley, ¿no? Pero creo que ahí hay al presidente Saluana y APP, ¿no? Que además es gobierno regional en La Libertad. Con las situaciones tan graves que ocurren, es una decisión que ya debieran haber tomado. Señor Flor Pablo, pero el problema de la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú, y es cierto que tiene un epicentro en Trujillo, afecta todo el territorio nacional, incluida naturalmente Lima, como lo vemos cada día, pero hay una particularidad en Trujillo que tiene sin duda que ver con la minería ilegal, porque pese a la presencia y a las decisiones que se han anunciado ayer, ha habido un nuevo atentado el día de hoy, no contra el Ministerio Público, sino contra un comerciante, y son cosas que suceden todos los días. ¿Qué está fallando en la política general de este gobierno, apoyada por este Congreso, del que usted forma parte, aunque no haya votado algunas de las leyes más groseras, digamos? ¿Qué cosa está fallando y qué podemos esperar tras toda la retórica que se ha
desplegado ayer en Trujillo. Nos lo contestará, por favor, el tema de fondo sobre la política de seguridad, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con la congresista Flor Pablo. Hemos comenzado hablando sobre el tema de la seguridad ciudadana en vista y la lucha contra la criminalidad en vista de los acontecimientos que han tenido lugar en Trujillo, tanto los actos de organizaciones criminales, cuanto las declaraciones de autoridades que se desplazaron allá, incluyendo al primer ministro y al ministro del Interior. ¿No ve usted que bajo los actuales líderes, es decir, el ministro del Interior y el primer ministro, haya posibilidad de rectificar esta política que ha desmantelado a la policía y que ha desacreditado a la Fiscalía? Así es, yo creo que estamos ante un gobierno incapaz, coludido con los intereses particulares con el Congreso y además que ha ido desarmando progresivamente, por ejemplo, el área de investigación e inteligencia dentro de la policía. Creo que lo que hay es una estrategia de decir que van a hacer las cosas. El mismo ministro dijo, no júzguenme luego de la declaratoria de emergencia. Ya pasó la declaratoria de emergencia, no hay resultados y lo que hay más bien es un desarme de la poca institucionalidad que teníamos en general en todos los sectores y en este caso en el sector del interior, ¿no? Yo creo que estamos en realidad en tiempos bien complicados y claro, yo como les decía esperaría que el Congreso convoque a un pleno extraordinario para, por ejemplo, restituir la detención preliminar, esta ley que... ¿Se puede solicitar un pleno reuniendo alguna cantidad de firmas? ¿Esto es posible? Se está viendo esa iniciativa, pero el asunto es, Mávila, que si se pone ese pleno extraordinario también se vería el tema de la censura al presidente del Congreso, al congresista Saluana. Entonces, por eso yo creo es que no se convoca un pleno extraordinario, porque si convocamos un pleno extraordinario, estaría en la obligación, porque así lo manda. No, claro, el por eso me refiero, si es que fuera posible reunir una cantidad de firmas que ya hagan, o sea, que demuestren que la mayoría de los congresistas están por una posición de convocar para atender una serie de temas con este pleno extraordinario. Ahorita no se tienen ni las firmas para presentar la censura al presidente del Congreso. Íbamos 20 y tantas firmas, ¿no? De las más de 70, 80 que necesitamos, y realmente es complicado, ¿no? Porque como digo, esta no es y lamentablemente somos una minoría los que estamos en esta posición. A pesar de que vamos escuchando cada vez más voces, ayer oía a la parlamentaria Norma Yarro, por ejemplo, ser muy, muy drástica, igual el almirante Montoya refiriéndose a la publicación de la necropsia de la señorita Andrea Vidal en un comunicado del Congreso, en el que de alguna manera el Congreso dice: esta necropsia demuestra que el atentado contra el taxi en el que ella iba, hablamos de la abogada que trabajó en el Congreso y de este otro taxista que terminó muerto producto de la cantidad de balazos que finalmente se dispararon contra el vehículo, demuestra que no hay una presunta organización o mafia de explotación sexual en el Parlamento. Dicho sea de paso, ¿cuál es la situación de la directora del área de comunicaciones que me parece ha sido citada también? Mira, terrible la posición del Congreso, ¿no? Ya haciendo una conclusión respecto a un tema que está en investigación. La fiscal lo destacó ayer, la fiscal de la Nación el día de ayer, sí, en entrevista con nosotros decía que esto es un adelanto de opinión que no le corresponde hacer. Totalmente. Una lectura al Congreso de la República. El Congreso no tiene por qué adelantar opinión, sobre todo en un tema que directamente lo vincula, porque lo que estamos hablando es de la presunta red de prostitución que había en el Congreso. Había una ex trabajadora que ha sido asesinada de 40 balazos y lo que hace el Congreso es sacar sus conclusiones y decir, mira, acá no pasó nada, ¿no? En lugar de formar la comisión independiente. Entonces, contra el chofer venezolano. Así y no es. Contra nuestra ex trabajadora. Estamos en realidad en una situación bien complicada donde el Congreso, por más que yo he firmado la moción de censura al presidente del Congreso, promovida justamente por la colega Norma Yarro, por el almirante Montoya. Somos una minoría igual, tentando y buscando un cambio desde el Congreso, porque ya es insostenible, es impresentable estar hablando que hay una red de prostitución en el propio Congreso, ¿no? Dentro, además de todos los mochasueldos y todas las situaciones en realidad de una impunidad que también existe, lamentablemente, ¿no? Y acá volvemos a un tema, ¿no? Es en esa situación de un gobierno incapaz, de un Congreso coludido, ¿qué es lo que nos queda, ¿no?
y yo creo que de verdad necesitamos en las siguientes elecciones pasarle factura a los partidos que hoy día están gobernando el Congreso. Acá hay partidos, o sea, acá no es un tema individual de personas, aquí hay una alianza. Cada vez que uno quiere censurar a un ministro, por ejemplo, los votos del fujimorismo no se alinean en ese sentido, han salvado al ministro de Martini del tema Caliguarmo, o sea, no importa que se dé de comer carne de caballo a nuestros niños, y así, ¿no? Podríamos presentar una moción, si es que se logra, para el ministro del Interior, pero igual no pasaría, ¿no? Acá hay claramente una alianza para intereses particulares, está orquestada una estrategia, ¿no? Si no, imagínense cómo se va a ir contra el crimen organizado, contra la minería ilegal, si se ha votado en el Congreso la ampliación del propio Reinfo. Votación que yo tengo en todos los casos en contra porque afectan efectivamente intereses nacionales, pero tenemos ahí una representación en el Congreso que va en contra de la ciudadanía y creo que cada vez más los peruanos estamos siendo conscientes. Flor Pablo, esa alianza que usted dice que hay entre Fuerza Popular y APP, por lo que he entendido, incluye a Perú Libre también. Por supuesto. Es un partido y una bancada que defiende al ministro del Interior que ha promovido el Reinfo, entre otras muchas iniciativas hostiles. Aquí estas alianzas en el Congreso no son de derechas, de izquierdas. En realidad es un bloque mayoritario en el Congreso que va desde la izquierda de Perú Libre, la bancada magisterial, pasando por todas las otras bancadas. Lo que hay es personas, no son de derechas, de izquierdas. En realidad es un bloque mayoritario en el Congreso que va desde la izquierda de Perú Libre, la bancada magisterial, pasando por todas las otras bancadas. Lo que hay es personas de manera individual, en cada caso, que pueden tomar distancia y creo que las posiciones son conocidas. ¿Y usted misma dónde está ubicada? Porque tenemos entendido que junto a otros congresistas y a otras personalidades integraron colectivamente a un partido inscrito, primero la gente, y han renunciado a la mayor parte de los que se inscribieron con usted. Cuéntenos por qué es ese partido, qué es lo que los ha llevado a entrar a él y luego a salir. Bueno, nosotros iniciamos en esta idea de hacer una respuesta, una contención democrática, creamos el partido, creamos con la organización política con aras a inscribirnos lo justo, que se mantiene como un colectivo que busca gente democrática, honesta, sensata. Y no llegamos pues a inscribirnos por los cambios justamente que dio el Congreso y teníamos que buscar un partido que nos acogiéramos. Después de varias reuniones fuimos con la gente, primero la gente cuyo ideario coincide mayoritariamente con el nuestro, un partido igual de centro democrático, pero lo que ha pasado es que teniendo un ideario en el cual yo soy afín, en realidad hay grupos, ¿no?, de una posición ultraconservadora en los temas, por ejemplo, de diversidad sexual, es decir, hay gente homofóbica, y hay personas vinculadas con el gobierno, como es el caso del señor Haas, que ha sido nombrado agregado cultural. Entonces yo creo que efectivamente... En España, creo, ¿no? Está en España. Efectivamente, en los partidos se puede filtrar, ¿no?, gente de todo tipo, pero está la responsabilidad de sus dirigentes de hacer los filtros y de tomar medidas oportunas, ¿no? Lamentablemente eso no se ha dado. Yo espero que mi salida, ¿no?, haga un proceso, dé lugar a un proceso justamente de esa limpia, de esa purga que necesita el partido. Se queda el bloque de lo justo, esta ha sido una decisión personal, está Marisol Perestello justamente lanzando también su candidatura, su precandidatura, está un bloque de lo justo apoyando y eso está muy bien, pero yo espero justamente... ¿Quiénes quedan junto a Marisol Perestello en ese partido? Bueno, en realidad está el grueso de las personas que entramos y las decisiones de salir hemos quedado que son decisiones individuales, no de bloque, y lo que yo espero, como digo, con mi salida, que he sido muy clara en mi carta por eso, es que el partido primero la gente, donde hay gente de verdad valiosa, que creo que pueden marcar una diferencia, pero para marcar esa diferencia creo que hay que tomar distancia. En mi caso, así como me mantengo sola en el Congreso y a veces me dicen, ¿por qué no te pones en una bancada? Y justamente para mí es complicado estar en una bancada porque sería traicionar algunos principios, ¿no? Para mí este no es un tema de dónde tengo más poder o posibilidades para tener un cargo, sino en realidad cómo mantenemos por lo menos la confianza de la gente. Yo no quiero traicionar a mis electores, a la gente que confía en mí, estando, por ejemplo, en un partido donde hay un sector de gente que no cree
en los valores que yo creo, como es el respeto a las diversidades, ¿no? Entonces creo que ojalá el partido tome acciones, yo confío que va a ser así, y en ese sentido también se queda un buen número de lo justo, a quienes le deseo el mayor de los éxitos y que primero la gente tome las acciones. Yo, igual que la colega Susel Paredes, hemos tomado distancia y veremos de seguir haciendo política, porque creo que lo más importante en estos tiempos, Mávila, Fernando, es no perder la confianza en la ciudadanía, porque siempre dicen los políticos son tal por cual. Bueno, habemos otros políticos que también nos guiamos por principios y queremos seguir haciendo política honesta, democrática y sensata y decente, porque eso es lo que necesitamos reconstruir también en el país. ¿Cómo va a hacer usted política sensata y decente, como dice? ¿Desde qué estructura van a poder hacerla cuando acabe su mandato de congresista? Bueno, iré viendo cómo una es seguir en la construcción política, ¿no? O por ahora igual seguir alentando las alianzas de centro. Yo lo he dicho también, no estoy de acuerdo con alianzas con grupos de izquierda que no dicen con todas las letras que Venezuela es una dictadura, ¿no? O sea, gente que dice, sí, somos democráticos, pero a la hora de juzgar regímenes como el de Venezuela tienen una posición contraria a los valores democráticos. Dicen, sí, en el Perú vimos una dictadura, pero no son capaces de catalogar que Venezuela es una dictadura. Entonces creo que hay que alentar alianzas de centro democrático, con gente honesta, con gente sensata. Voy a seguir procurando, y creo que ahora con más facilidad, al no estar en un partido, creo que eso me genera también una posición de poder ayudar en esos vínculos, en esas conversaciones, y ojalá alguna alianza de centro democrático, efectivamente, que vaya hacia el lado del liberal y hacia la izquierda progresista, pero que sea una alternativa real. No podemos volver por la necesidad de ganar una elección, traicionar nuestros propios principios y ir con gente, porque ya lo hemos visto en gobiernos pasados, ¿no? Uno va con todo lo que pueda significar, con todos los grupos, y al final, llegados al gobierno, pasa lo que nos ha pasado con Castillo, con otros gobiernos, ¿no? Creo que hay que alentar una alianza de centro. Hay partidos de centro que creo que pueden jugar un rol importante en este momento. Pues muy bien, muchas gracias por su presencia acá. Veremos su desempeño en el Congreso. Por lo pronto no participará el expresidente Alejandro Soto en la Comisión de Fiscalización que lo había convocado para esclarecer todas estas denuncias graves que se han hecho en torno a la supuesta red de prostitución. De la misma manera que por el momento no se aclara nada sobre el papel que habría jugado el congresista Darwin Espinosa recibiendo dinero, que habría jugado, digo, que no me denuncie penalmente por difamación, pero es lo que se ha sostenido sobre él, recibir dinero para nombrar un ministro de la producción que beneficia a sectores privados vinculados a él. Ojalá que se pueda investigar todo eso y que juegue usted un papel importante para establecer la verdad, caiga quien caiga. Así es, y ese es el papel, ¿no? Poder ganar la confianza de la ciudadanía haciendo las cosas de manera correcta. Y creo que hay que llegar a la verdad en el caso de la red, la supuesta red de prostitución en el Congreso, que es gravísimo, y todos los temas vinculados a nepotismo, a uso del cargo para beneficio personal, ¿no? Y ahí me van a tener en primera línea liderando estos procesos de investigación. Muchas gracias, Mávila, Fernando. Gracias, congresista Pablo, por estar con nosotros hoy.